transmitiendo en vivo. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos unos segunditos a que alguien se conecte. Hola Ara, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto en verte. ¿Ya anda Don Berna por ahí o todavía no? Pues vamos a esperar unos segunditos más. Pues muchos saludos a Berna también. Unos segunditos más y vamos a dar comienzo a nuestra clase del día de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar con la oración, ¿no, chula? ¿Tú la haces? Señor, te damos gracias en esta tarde por poder estar reunidos escuchando tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder recibir de ti. Danos lo necesario, Señor, para poder caminar por donde tú quieres que caminemos, Señor. Fortalécenos, levántanos y ayúdanos a hacer esos matrimonios en Cristo que tú tienes planeados, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, hermanos. Buenas noches, Apo. Hola. Amigos. Saludos a Jesús y al pequeño Emanuel. Pues vamos a comenzar hoy con un versículo, como para un poquito darle contexto al tema de hoy, ¿no? Que pues tiene que ver mucho con nuestra función como varones dentro del matrimonio, de lo que el Señor quiere que hagamos. Porque bueno, al final pues a quien va a pedir cuentas de la mujer, de los hijos que nos dio, pues es a nosotros como varones. Es por eso que tenemos que estar recordándonos constantemente pues esa responsabilidad y lo que el Señor quiere que hagamos como varones. Buenas noches, Pastora Yoli. Entonces, para darle un poquito de contexto, ¿me ayudas, chula, buscando Génesis 2, del 10 al 15? Y yo lo leo. 2 al 15. Vamos a tratar hoy, pues, a ver un poco cómo la palabra también nos dice que cuando somos omisos, estamos pecando, ¿no? Ahorita me viene a la mente, ¿no? Un versículo 2 que del dice 10 al 15. 2 Ajá. del 10 al 15. ¿Cómo dice ese versículo que el que no hace lo debido o algo así? Ajá, el que no hace lo que es bueno, le es contado como pecado. Como pecado, ¿no? Y pues muchas veces la verdad es que nos es fácil ser omisos en ciertas situaciones. Y entonces de lo que vamos a tratar hoy, el enfoque que le vamos a dar a esto de la omisión, que finalmente es un pecado, las consecuencias que tiene para nuestra familia si nosotros como varones somos omisos en lo que el Señor nos ha encomendado. Es como que el tema del día de hoy. Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que la palabra, si bien es cierto que es una, pues la vuelves a leer y puedes darle esa segunda, esa tercera, esa 10ª vez, siempre un enfoque diferente, ¿no? Y a lo mejor mirar una perspectiva que no habías mirado por completo, ¿no? O a veces pasa que pasan meses, años, y de repente como que ya te cae el 20, ¿no? Decimos, que estás cierto de lo que el Señor te dice en ese versículo o en ese capítulo. Entonces, mira, les voy a pedir que vayamos a Génesis 2, 10 al 15, para darle un poquito de contexto. Y bueno, aquí pues ya sabemos, ¿no? Es el inicio de la creación, el Génesis, ¿no? Y entonces aquí habla que salía del Edén, o sea, del paraíso, ¿no? Un río para regar el huerto
y de ahí se repartía en 4 brazos, ¿no? Está describiendo cómo era ese río que tenía 4 brazos, y dice, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí también hay bedelio y ónice, ¿no? Entonces está describiendo, ¿no?, cómo se bifurcaba ese río y para qué parte de ese paraíso, de ese Edén, iba cada uno de los bracitos del río, ¿no? Y dice, el nombre del segundo río es, ¿cómo sería? Gihón o Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddeque. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Pero aquí viene lo importante, en este versículo, como para darle contexto, ¿no? Dice, tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Edén para labrar, para que lo labrara y lo guardare, ¿no? Entonces ahí hay como una instrucción, pues muy clara, ¿no? Que está diciendo que pues el Señor asignó una parte de ese Edén, porque no le dijo al hombre, ¿no? O sea, entendamos que Adán, pues representa a toda la humanidad, ¿no? Porque pues los errores que cometieron, pues, finalmente son los mismos que nosotros, en nuestra naturaleza, tendemos a cometer. Nada más hay que ponerlo pues en el tiempo presente, y hacer la similitud entre que pues ese huerto de ese Edén, en donde el Señor puso a Adán a trabajar, pues es, por ejemplo, la familia que el Señor te da, a nosotros como varones, ¿no? La esposa, los hijos, lo que el Señor nos dé incluso de posesiones materiales, es el equivalente a lo que el Señor hizo con Adán en ese momento, ¿no? Lo puso en esa parte. Pero si nos fijamos, lo puso ahí, pero dijo para que lo labre y lo guarde. Lo labre, lo trabaje, ¿no? Lo guarde, pues lo cuide, ¿no? Y entonces, pero tampoco en ningún momento le entregó la tierra, ¿no? O sea, no le dijo, tú ya eres aquí el dueño del universo. No, era un espacio concreto y le dijo, vas a labrar y vas a guardar este pedazo de tierra, ¿no? Esto que yo te di. Y entonces me lleva a pensar, bueno, esto que el Señor me dio, y bueno, en lo primero que pienso es en mi esposa, en mis hijos, ¿es para qué? Para que trabaje por ellos y para que los guarde, para que los cuide, porque ahora vamos a ver cómo la palabra nos dice, como varones, pues qué es lo que el Señor quiere que hagamos concretamente. En palabras muy llanas, muy, muy claras, ¿no? Pero entonces así podemos pensar, ¿no? Bueno, ¿qué más me dio el Señor? Pues a lo mejor te dio un empleo, a lo mejor, y si te dio ese empleo, pues lo tienes que labrar, trabajar como para el Señor. Si te dio un negocio, como a nosotros, pues nos lo dio para trabajarlo y para servir a otros y para ser fuente de empleo para otros, ¿me explico? O sea, para hacer algo bueno con eso que el Señor nos da. Y es interesante cuando ya lo puedes ver desde la perspectiva de que pues solo somos los administradores, ¿no? Porque pues si somos realistas y conscientes de que aquí nada más vamos a estar un ratito comprado con la eternidad, no tiene mayor sentido, ¿no? O sea, lo que tiene sentido, pues, es lo trascendental que puede ser de lo que tú hagas con la materia eterna que el Señor te dio, ¿no? Con tu esposa, con los hijos que nos dio, ¿qué vamos a hacer con ellos, no? ¿Cómo los vamos a trabajar en ellos? ¿Cómo los vamos a guardar para entregar nosotros como varones de nuestra familia buenas cuentas cuando estemos frente al Señor, ¿no? Entonces así fue la historia, ¿no? De que Dios puso al hombre para que labrara y guardara la tierra, el huerto que el Señor le entregó,
en ese momento, ¿no? Y bueno, mucho hemos escuchado que el pecado pues es que Eva fue engañada, ¿no? Pero también hemos visto la otra perspectiva, ¿no? La otra perspectiva tiene que ver con la omisión de Adán. Ajá, porque finalmente el Señor a quien le habló fue a Adán, ¿no? Incluso cuando lo llamó para reprenderlos, a quien llamó fue Adán. Y ahora vamos a confirmar también con unos versículos en donde Pablo habla de la caída, del pecado original de Adán. Fueron los dos, ¿no? Pero finalmente, si Adán no hubiera descuidado lo que el Señor le dio, no hubiera pasado que la serpiente hubiera sido poseída por el demonio y hubiera podido engañar a Eva, ¿no? ¿Por qué? Porque Adán tenía esa facultad, ¿no? De poder guardar, de poder proteger el huerto que el Señor le dio. Y de la misma manera nosotros como cabezas de familia, como varones, el Señor nos da esa obligación de guardar esa tierra que nos dio, nuestra familia, en fin, ¿no? Ajá. Entonces, Adán no lo hizo, ¿no? Y pues bueno, la consecuencia pues ya la conocemos. Pero antes de que Eva fuera engañada, Adán fue omiso. Adán dejó de hacer, descuidó. Y eso es lo que no nos podemos permitir como varones. Descuidar lo que el Señor nos dio. Porque si nosotros obedecemos, no va a pasar que las acechanzas del enemigo ataquen tan fácilmente a nuestra familia. Entonces, otra vez, Dios no la llamó a ella, ¿no? Buscó a Adán para pedirle cuentas, ¿no? Muchas veces hemos leído esos versículos, ¿no? Y mira, lo que comentaba hace un momentito, que vamos a ver aquí con los versículos, cómo es que el apóstol Pablo no habla de Eva, no culpa a Eva como causa de la muerte de la humanidad, sino habla a Adán. Y para eso te voy a pedir que vayamos a Primera de Corintios 15, 22. De Corintios 15, 22. Y es poquito lo que dice, pero es clave y viene perfectamente a reforzar lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo dice, chula? Dice 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ajá. Entonces aquí está hablando como pues cómo se contrapone esa actitud de Adán, que desobedeció, que descuidó, con exactamente lo que Cristo hace, ¿no? Que por Cristo vivimos, que por Cristo tenemos vida eterna. Pero bueno, aquí lo revelador, lo importante de este versículo es que veamos cómo el apóstol Pablo se refiere a la muerte, a la separación de Dios provocada por Adán. No habla de Eva, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con ese descuido, con esa omisión que cometió Adán al descuidar el huerto, al no guardar el huerto que el Señor le dio, ¿no? Y mira, pues la autoridad de nosotros es trabajar en cuidar lo que Dios nos ha dado. Y lo primero que te viene a tu familia, si al igual que yo eres casado, pues es tu esposa, son tus hijos, es tu familia, ¿no? Pero mira, vamos a ver otra parte del versículo que también nos refuerza esto de cómo se habla de Adán. En Romanos 5, 12, 21. La muerte por Adán y la vida por Cristo. Romanos 5, del 12 al 21.
vamos a leer la muerte por Adán y la vida por Cristo, ¿no? Por tanto, dice el 12, el pecado entró en el mundo por un hombre, así dice, ¿no? Dice, y por el pecado, la muerte, la separación de Dios, ¿no? Porque hubo esa omisión, porque hubo ese engaño, porque hubo esa desobediencia. Así la muerte pasó a todos los hombres, a ti, a mí, a todos. Por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pues no hay ley, no estás incumpliendo nada, ¿no? Si estás pecando, ¿no? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, ¿eh? Como una representación de Jesucristo, es Adán, ¿no? Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo, ¿no? Entonces, finalmente lo que nos está tratando de explicar es cómo por ese error de Adán, que representa a todos como humanidad, nos separamos de Dios, morimos, y cómo Dios representa esa nueva reconciliación con Dios, como Jesucristo representa esa nueva reconciliación con Dios, cómo representa esa nueva comunicación directa con Dios, ¿no? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Se marca la ley, pues se resalta el pecado, ¿no? Porque ya hay ley, ya puedes ver tus errores. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Pero bueno, aquí lo que vemos es que Pablo se refiere a Adán como el que propició la separación del hombre de Dios, ¿no? Esa muerte espiritual. Entonces, de algún modo, si bien es cierto que Adán representa a toda la humanidad, ahora estamos dándole el enfoque de que Adán fue omiso, y nosotros como varones, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestra casa, si somos omisos, pues ¿qué vamos a traer? Destrucción. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo, guárdalo, lábralo, trabájalo, ¿no? Entonces, esa es la autoridad que Dios nos dio, ¿no? Y vemos aquí en esta historia, pues, cómo Adán falló en lo que, no en lo que hizo, sino en lo que no hizo. ¿Y cuántas veces no pasa que nosotros a lo mejor decimos, no, pues yo no hice nada? Pero ese es el problema, que no hiciste por solucionar, que no hiciste por proveer, que no hiciste por obedecer, por cuidar. Entonces es fuerte, ¿no? Porque aquí habla de eso, ¿no? De la omisión. Y aquí también vemos cómo que el primero en pecar, pues fue Adán. Entonces, si nosotros como varones nos equivocamos, pues de ahí se pueden desencadenar más errores.
por parte de la esposa, por parte de los hijos. Entonces tenemos como varones que ser muy cuidadosos. Miren, vamos a leer Mateo 25, 45 y 46. ¿Me lo puedes prestar, amor? Mateo. Y seguimos hablando de la omisión, de lo que no hacemos. No de lo que consciente o inconscientemente podemos errar y pecar, sino estamos hablando de ser omisos, de no ser cuidadosos, de no guardar. 25, 45. 25, 45. Pero mira, aquí es donde Jesús habla sobre el juicio final, pero me voy a ir tantito atrás, me voy a ir al 40 para no hacerlo tan largo. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, ¿no? O sea, se está refiriendo aquí en cuanto a los hombres que podemos ser omisos ante la necesidad de otros, ¿no? Uh-huh. Está hablando de esa omisión, pero el Señor está diciendo, se lo haces a uno de estos, es como si me lo haces a mí, ¿no? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿no? Entonces aquí nos está advirtiendo el Señor que incluso está hablando de infierno si somos omisos, ¿no? Está hablando de la omisión de, yo no vi, yo no oigo y yo me hago como que, porque tuve hambre, dice, y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. O sea, le dicen, ¿cuándo? Pues, o sea, yo no recuerdo haberte visto a ti, Jesucristo, en esa situación. Entonces les responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, ¿no? Entonces está hablando de cómo los seres humanos, en general, podemos ser omisos ante las necesidades de otros. Pero el enfoque que le estamos dando el día de hoy es a cómo los esposos podemos ser omisos en cuanto a las funciones que el Señor nos delegó como cabezas, como sacerdotes de nuestra familia. Uh-huh. Y siempre eso trae condenación, porque aquí lo estamos leyendo, ¿no? Entonces, es un pecado el ser omisos, ¿no? Y finalmente de lo que se trata es de entender que trae muchas consecuencias en la vida diaria, y aquí en estos versículos podemos ver que en la vida eterna, ¿no? Porque dice que los justos, pues para arriba, y los que fueron omisos, pues para abajo, ¿no? Por hacerse como que no ven. Entonces vamos viendo cómo pues con estos versículos, cuando los ponemos en nuestras funciones de maridos, pues hace mucho sentido, ¿no? De lo que tenemos que hacer, o más, y de lo que tenemos que hacer, y de que no seamos omisos, que no dejemos de hacer lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, como casados, ¿cuáles son las primeras necesidades que te vienen a la mente? Pues la de tu esposa, la de tus hijos. Es lo primero en lo que siempre pensamos como varones, ¿no? Y bueno, puedes a lo mejor ser incrédulo y típicamente pues vas a pensar primero en tu familia, pero no siempre. Pero ya cuando conoces la palabra, pues ya sabes que no es a veces. Siempre tienes que pensar primero en tu esposa, en cubrir sus necesidades y en tus hijos, ¿no? Y mira, pasa que cuando nosotros como varones, y no es por decir que las mujeres no tengan la capacidad de hacerlo, porque simplemente son diferentes sus capacidades. Uh-huh. Pero cuando no lo hacemos como varones, lo que tenemos que hacer, viene el desastre. No sé, yo luego hacía a menudo, y tal vez es un ejemplo muy vano,
Pero creo que también ilustra muy bien, ¿no? Cuando no hacemos cada uno lo que nos toca, ¿no? Que no quiere decir que la mujer no lo pueda hacer, pero el Señor nos diseñó de modo tal en que nos complementemos. Y lo que a mí no me toca, le toca a ella. Y lo que a ella no le toca, me toca a mí. Y si los dos nos esmeramos por hacer lo que nos toca, nuestros hijos van a ser bendecidos, nuestra familia, nuestros hijos van a tener mayor protección espiritual, porque estamos haciendo cada uno lo que nos toca. Pero mira, el ejemplo ese tal vez vano, decía, pero lo voy a decir, ¿no? No sé, así luego ves una casa tan descuidada, así, tan descuidada, porque a lo mejor pues una cosa es que pueda haber épocas difíciles, que pueda haber necesidad, y que a lo mejor pues esa casa se percibe que no la han podido pintar, ¿no? Pero si a eso le sumas pues toda la mugre y todo el descuido y esa casa ¿cómo se ve? Se ve caótica. Y en todas las colonias ves una así. Pero muchas veces yo me he fijado es que pues a lo mejor ahí no está en conjunto trabajando. A lo mejor pues el esposo se murió, a lo mejor el esposo no está ya viviendo ahí. Y entonces, ¿qué pasa en ese huerto? Pues hay caos, pero eso es una representación de lo más importante, ¿no? Del caos espiritual que puede haber en la familia si nosotros no hacemos lo que nos toca, ¿no? Que pasa y se manifiesta también en lo natural, en lo que miramos. Ajá. Entonces, ya sabemos, nos toca ser sacerdotes en la casa, ¿no? Y la cosa es que si nosotros no hacemos la función sacerdotal que el Señor nos da, lo va a terminar haciendo la esposa, ¿no? Aunque sea nuestra tarea. Y luego, ¿qué pasa, no? Pues decimos, no, pues es que esta señora quiere controlar, dominar todo, gobernar todo, ¿no? Pero cuando nosotros como varones asumimos ese rol que el Señor nos dio de ser sacerdotes y la esposa es fiel a la palabra de Dios, pues esa familia va a vivir en armonía, esa familia va a estar en santa paz y los hijos y el matrimonio van a tener protección, porque cada uno con nuestros defectotes y con nuestros conflictos, pero vamos a estar mucho mejor guardados, ¿sí? Que si no lo hacemos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa, no? Que pues como varones, pretextos o situaciones puede haber 1000, ¿no? Para abandonar, para ser omisos de lo que el Señor, de las responsabilidades que tenemos como varones y de las responsabilidades que como maridos el Señor nos ha asignado, ¿no? Pues puede ser por diferentes presiones laborales, por influencia de otras personas, por mucho trabajo. Es bien fácil, porque pues es un pretexto medio perfecto, pues es que estoy trabajando, ¿no? No, pues sí, de hecho es una de las responsabilidades, ¿no? Labrar el huerto para proveer a tu familia, pero bueno, es que todo tiene que ser medido, todo tiene que ser balanceado, ¿no? Entonces, bueno, pero hay 1000 cosas, ¿no? Incluso pues la moda, ¿no? De que a lo mejor ahora un poco es que pues los dos trabajamos por igual y los gastos nos los dividimos, pero no es lo que nos dice la palabra, ¿no? Que tampoco dice que no trabaje la esposa. Simplemente hacemos equipo y hay a quien le toca como mujer salir a trabajar, o igual de digno y respetable la señora que se tiene que quedar en su casa porque el esposo va a hacer la otra parte, pero somos un equipo. O simplemente es el respaldo del esposo, ¿no? Y es bien cierto, porque cuando tienes a la mujer que te está respaldando en todo, pues puedes desenvolverte mejor en todo, porque haces equipo, porque no eres solo, porque tienes ese complemento en todo lo que haces. Y si bien es cierto, o sea que muchas veces como varones nos toca salir y hacer eso, y que nosotros podríamos llegar a pensar que es lo pesado, pues lo puedes hacer también porque tu esposa está haciendo otra parte igualmente pesada. Y entonces los dos vamos encaminando a la familia
En un mismo plan. En un mismo plan. Y de repente, pues sí, puede uno medio salir, eso, pero pues ya sabes que hay un plan. ¿Y cuál es ese plan? Pues la palabra de Dios. Y entonces regresas y dices, no, no, es que esto me conviene, esto me ha funcionado. El Señor es como me ha bendecido, ¿no? Pero cuando no lo hacemos de veras, o sea, puede venir incluso pues la disolución de un matrimonio, de una familia, porque hay descuido, porque no hay ese cuidado que el Señor nos encomienda. Y mira, vamos a hablar brevemente de esas 4 responsabilidades que tenemos como maridos. La primera, labrar el huerto, ¿no? Dicho en palabras llanas, ser el proveedor de la casa. Repito, no quiere decir que la señora no pueda trabajar. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, trabaja mucho porque trabaja en la casa, trabaja con los niños y además trabaja en nuestro negocio. Entonces es mi complemento. Lo hacemos juntos, todo. Y lo que el Señor nos da, pues es de los dos lo labramos, pero yo soy el que voy a entregar cuentas al Señor. Entonces tengo que ser responsable, tengo que ser cuidadoso. Y dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿no? O sea que, ¿qué nos está diciendo? Que pues primero lo primero. ¿Y qué es lo primero? Pues proveer a tu familia. Incluso lo está poniendo antes de lo espiritual, ¿no? Está diciendo, bueno, sí, pero pues primero lo primero, ¿no? Si no eres peor que incrédulo, aunque todo lo demás lo hagas bien, ¿no? Dice, porque nadie aborreció, este es Efesios 5:29, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, ¿no? Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Pero bueno, ¿qué es? Sustento a mi carne, que es mi esposa, la cuido, trabajo por ella, la guardo, porque eso es lo que el Señor me encargó, me encomendó, ¿no? Y si bien es cierto que proveer la casa sí es una obligación, tiene una parte muy gratificante, ¿no? Porque la verdad que es un privilegio, es un gusto cuando lo puedes hacer de una manera decorosa, cuando lo puedes hacer con un trabajo honrado, digno, pues que digas, bueno, yo lo que hago, pues lo hago por mi familia. ¿Por qué? Porque el Señor así me lo dice. Y entonces es una gran satisfacción como varones cuando lo logramos hacer. ¿Que es difícil? Sí, sí es difícil. ¿Muy difícil? Sí, sí es muy difícil. Pero lo que el Señor va a ver es nuestro corazón, que diario lo labremos y lo hagamos como si fuera para Él, pero porque el Señor nos lo encomendó. Tenemos que guardar, tenemos que trabajar por esa familia, por esa mujer que el Señor nos dio. Ajá. Y en la medida en que nos coordinemos, pues aunque sea difícil, y con la sabiduría que el Señor nos da para administrar el dinero que Él nos da, lo logramos. Y también desde el momento en el que lo vemos desde esa perspectiva, bueno, pues lo que tengo el Señor me lo da y voy a estar contento con lo que el Señor me da, voy a tratar de hacerlo más sabio y diligente en el reparto, la distribución de ese dinero para cubrir las necesidades de mi familia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cuidar, cómo vamos a labrar, a guardar ese huerto, esa familia que a nosotros como varones el Señor nos dio? ¿En qué no debemos de ser nunca omisos como lo fue Adán? 1, proveer a nuestra familia. Vamos a rápido 4. Tenemos que proteger el huerto y este es súper importante. Ahora verán por qué. Porque esa protección abarca varios aspectos. ¿Tú quieres comentar algo, Chula? No. Mira, tiene que ver con proteger el huerto de las emociones fuertes. ¿Qué quiere decir?
Tu esposa es más sensible que tú, varón, que yo. En general, no quiere decir que nosotros no podamos ser más sensibles para ciertas cosas, pero en promedio el Señor nos diseñó menos sensibles, digamos que nos diseñó para aguantar un poco más de carga emocional. Nuestra esposa a lo mejor con menos se preocupa, con mucho menos se puede enojar, con mucho menos se puede poner nerviosa, se puede preocupar. Y nosotros ahí es cuando tenemos que decir, yo estoy aquí para proteger mi huerto, a ver, guarda la calma, vamos a proteger emocionalmente. Igual con los hijos, no generarles un estrés emocional que por su inmadurez no están preparados para soportar. No, a ver, mira, hijo, pues esa situación que te está pasando, en lugar de meter más tensión y pues a lo mejor le fue mal en la escuela, no, mira, a mí también cuando era pequeño me pasó esto y puedes hacer esto, o vamos a hacer lo otro, o vamos a conseguir una clase de regularización. Ese concepto que tocas se llama contención. Contención. Ajá. O sea, los papás, pues lo que hacemos con los hijos es contener, ¿no? Contener si, no sé, adolescentes, ¿no? Que de repente tienen así como que las emociones como montaña rusa, pues nuestro papel es contener, no ponernos al nivel de él y entonces si él grita y se enoja, pues yo también grito y a ver quién grita. No, nuestro papel es contener. Entonces en el caso, en el escenario que tú estás pintando, pues el varón es el que contiene pues, todo, ¿no? O sea, todo, yo entiendo así un poco, o lo veo así, el huerto como el escenario donde se lleva a cabo pues, la familia, el matrimonio, el trabajo, todo, y al varón el papel que se le ha dado, pues es el de guardar, contener, ¿no? Contener. Bonita la definición, contener, cuidar, guardar de las cargas emocionales. Incluso tu esposa. Tienes que encontrar la forma, el momento, de a lo mejor una situación preocupante, de transmitírselo. Y a lo mejor vas a estar tú igual o más preocupado, pero nuestro papel es guardar la calma, tenemos a Dios para hacer oración y tratar de transmitir esa serenidad, esa calma en los momentos difíciles. Proteger el huerto emocionalmente. Proteger el huerto en las relaciones quiere decir que si hay un conflicto familiar, un conflicto con otra persona, eso, ¿quién es el que va a salir a dar la cara? El hombre. Sabiamente, ¿no? No quiere decir que vas a salir a pelear, a luchar, no. Simplemente, pues tener más temple, tener más serenidad y decir, no, a ver, espérame, yo lo arreglo, yo soluciono el problema, tú a ver. No digas nada, vas, arregla la situación. Que tiene que ver con proteger el huerto. La educación de los hijos. Sí, que te vas a trabajar todo el día y en fin, y la esposa es la que muchas veces lleva la carga. Pero no quiere decir que el Señor le va a pedir cuentas a ella, nos va a pedir cuentas a nosotros. Y bueno, sí, una cosa es que tú procuras pagar la colegiatura, pero está la parte que tiene que ver con la parte pragmática de la vida. Porque en la escuela aprendemos una cosa, pero tú como varón le tienes que enseñar otra bola de cosas, de valores, de cosas prácticas, de cosas que a ti te han servido. Lo más importante. Lo más importante. Le tienes que transmitir esa confianza, le tienes que transmitir esa seguridad para que ese muchacho crezca contenido. Regresamos a eso. Y cuando ya le toque, no te preocupes si no lo hace ahorita. Tú dale, conténlo. Sí, también le vamos a dar responsabilidad de acuerdo a su edad y a su medida, pero lo va a terminar haciendo. Piensa en cuando tú eras pequeño, todo lo hacíamos mal y nuestro papá decía, bueno, y ahora nos toca hacerlo a nosotros. Llegó el momento, cuando te casaste, cuando nos casamos, cuando tuvimos hijos, nos tocó hacerlo. Y lo hicimos como, pues mal, pero lo empezamos a hacer. Y si tuviste un buen ejemplo, pues tiendes a volver a seguirlo. Entonces lo mismo, nosotros tenemos que contener, tenemos que educar a nuestros hijos como varones. La esposa le va a enseñar cosas y mira, yo me doy cuenta, mis hijos en muchas cosas le tienen más confianza a ella.
Pero hay otras X cosas, no sé, que a lo mejor José va y me pregunta a mí. Y entonces pues, somos equipo para educarlos, pero no decir, no, pues ya le toca a ella y que ella lo haga. Ajá. Y la parte más importante de proteger el huerto, de proteger a tu familia, proteger el huerto espiritualmente. Hemos de levantar una barrera por medio de la oración. Ajá. Y a veces sales corriendo y eso, pero pues puedes ir a lo mejor en el coche o no sé si caminando en un momento, te desconectas de todo y dices esas palabras y comienzas. Y surge esa oración. Y entonces va a haber ocasiones en que la puedes hacer delante de tus hijos, frente a tu esposa. Y claro que esas palabras pues tienen poder, porque el Señor nos dio esa autoridad y como varones para contener a nuestra familia. Y también son palabras, es una oración que en su momento edifica al muchacho, edifica a la familia, ¿no? Lo que tú como varón estás diciendo. Entonces, vamos a proteger el huerto, vamos a proveer el huerto, vamos a ser cabeza de ese huerto. Ajá. Sé que ya casi te vas. Porque el marido, dice Efesios 5:23, ser cabeza. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Dice. Ya lo hemos visto muchas veces el versículo, pero no sé, al menos a mí no me deja de estremecer, de generar, sí, cierta emoción, pero sobre todo entra a mi mente así, la reviso, la leo una y otra vez, y es muy, muy, muy profundo, ¿no? Porque tiene una implicación muy grande para nosotros como varón. O sea, es un estándar muy alto el que nos pone al decir que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la mujer, de la familia. Y en principio, yo esto ya lo he dicho muchas veces, pero pues no pasa nada si lo vuelvo a decir. Yo la primera vez que lo escuché dije, no, pues qué padre, ¿no? Ya no me va a llevar la contra en nada, y pues yo soy la cabeza y entonces pues me va a obedecer, ¿no? Pero no se trata de eso, el ser cabeza. O sea, en el mundo ser cabeza, pues sí, es el líder, es el que toma las últimas decisiones, pero desde el punto de vista espiritual tiene un contexto diferente, ¿no? Porque ¿qué dice el Señor? El último será el primero, ¿no? ¿Y qué es lo que el Señor nos viene a enseñar a este mundo? A ponernos en segundo lugar, a servir a los demás. Y entonces, ¿a quién vas a servir primero? Pues a esa señora que está ahí al lado y a esos chamaquitos. Ajá. Ya te puedes ir, chulo. Entonces, es bien fuerte, ¿no? Porque pues lo escuchas por vez primera y dices, no, pues qué padre, ¿no? O sea, ya la hice, ¿no? Y aquí dice que pues yo voy a ser cabeza, ¿no? Pero ya cuando lo comprendes así y luego cuando entiendes, ¿no? Que para hacerlo de la manera correcta tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y pasa un mes, y pasa un año, y pasan 5, y pasan 10 años, y a veces pues no te cae el 20, pero un día te cae el 20, un día nos cae el 20, a unos más rápido que a otros más cabeza dura como yo. Pero cuando te cae el 20 es muy fuerte, ¿no? Porque dices, bueno, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, y aquí me puso antes a mí como cabeza, entonces mi esposa es mi cuerpo, yo soy la cabeza, pero yo soy su Salvador, yo soy el que la guarda, yo soy el que labra el huerto, y tengo que estar al pendiente de todo y no puedo descuidar ningún aspecto. Y eso tiene mucho que ver, pues sí, con cosas naturales, ¿no? Tienes que cuidar, pues,
tantas cosas, desde pues, el convivio diario con tus hijos, la plática con ellos, ver las amistades que tienen, procurar que tu esposa esté bien emocionalmente, que esté provista de lo que necesita, cuidar tu casa, cuidar tu trabajo, cuidar tu negocio. Todo tiene uno que estar constante. No, o sea, si eres sensato, no nos queda tiempo cuando queremos hacer todo lo que el Señor nos dice que hagamos, ¿no? Ni siquiera para... Ya a veces pasa que en la noche digo, bueno, ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y estoy gozoso porque cumplí este día con lo que el Señor quería que hiciera. A lo mejor pues voy a, no sé, a tener unos minutos de ocio, voy a ver un video porque ni veo la tele, ¿no? Y así ya empiezo y a los 3 minutos ya me quedé dormido. ¿Por qué? Porque ya durante el día estuve ocupado en trabajar para proveer a mi familia, en cuidar muchos aspectos de mi familia, en todo esto que hablábamos, ¿no? Lo emocional, lo espiritual, todo. En ser cabeza, pero ser cabeza como Cristo quiere que seamos cabeza, ¿no? Escuchando nuestra ayuda idónea para tomar decisiones. Sí, sí, nosotros nos toca al final, pero tenemos que escuchar ese consejo sabio de las esposas, ¿no? Y más, pues si tu esposa es fiel a Dios y a su palabra, pues también tiene poder y autoridad, ¿no? Porque te habla y dices, no, pues sí, lo que me dices es algo sensato y me está recordando o me está reafirmando determinada cosa que yo ya he escuchado o leído en la Biblia, ¿no? Entonces, ser cabeza no es tan fácil, pero mira, vamos ahora por último, ya casi terminamos, a Primera de Corintios 11:3. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, pues bueno, primero Cristo tiene que ser mi cabeza. ¿Y cómo va a ser mi cabeza? Pues tengo que escucharlo. Y después de escucharlo, tengo que obedecerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque luego dice aquí que, y el varón es la cabeza de la mujer. Si queremos ser una buena cabeza, pues tenemos que apegarnos a ese ejemplo que nos da Cristo Jesús y a sus enseñanzas. Y por último remata diciendo Corintios, y Dios la cabeza de Cristo, ¿no? Entonces, pues es un estándar alto, ¿no? Porque Cristo cumple el estándar, la línea que el Señor le pone, ¿no? Que Dios le pone. Y nosotros tenemos que esforzarnos por cumplir esa línea que Cristo nos pone. ¿Cómo? Pues siguiendo sus enseñanzas, ¿no? Y es lo opuesto, ¿no? Lo que decíamos a la vida natural, ¿no? A lo que vemos en nuestra sociedad o cuando no tenemos a Cristo y no somos conocedores de su palabra, pues el que es cabeza es el que manda y hasta cierto punto el que puede vivir a costa de los demás, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que el Señor lo que nos enseña y lo que ya dijimos ahorita, ¿no? Que la forma como se gana la autoridad y como el Señor quiere que seamos cabeza como varones es con el servicio. Por tanto, ser cabeza es servir. Y el Señor quiere que sirvamos a todos, pero pues vamos a empezar ¿por dónde? Pues por nuestra familia, ¿no? No tiene nada que ver con ser superior, ¿no? O sea, tiene que ver con que tenemos que servir más. Y sí, el Señor nos dio como varones cierta habilidad para, pues sí, para coordinar, para solucionar. El Señor quiere que seamos solucionadores de problemas. Nos diseñó mejor para poder solucionar y que nuestra familia camine en los caminos del Señor de una manera más fluida, más natural, ¿no? Porque, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Cuando hay dos cabezas, pues es un caos, ¿no? O peor,
¿no? Cuando los dos quieren tomar las decisiones, pero no quiere decir que no vas a escuchar, vamos a escuchar y vamos a decidir, pero siempre pensando primero en las necesidades de la esposa, de los hijos y al último las tuyas. Entonces es bien fuerte porque siempre es negarnos a nosotros mismos. Pero bueno, pues eso es ser cabeza, ¿no? Es ser el primero en servir a Dios, poner el ejemplo en la casa, en la familia, ¿no? Y poner el ejemplo de obedecer lo que el Señor dice en su palabra. Porque si decimos algo que dice la palabra, que nos enseña, y en algún momento nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras palabras dicen lo contrario, qué fuerte, ¿no? Qué penoso. Imagínate con los hijos, si se dan cuenta. Entonces, pues eso es, hermanos, esas son 3 cosas, vamos a ver, ¿no? Que el Señor quiere que hagamos para labrar, guardar nuestro huerto, nuestra familia, nuestro matrimonio. Ser proveedores, ¿no? Proveer. Guardar, cuidar de lo emocional, de lo espiritual, de todo tenemos que estar preocupados. Y ser cabezas. Y pues eso es la palabra del día de hoy. Espero que nos sirva y pues vamos a pedirle al Señor, ¿no? Para que esto que hemos recibido lo tengamos presente y lo pongamos en práctica. Ahorita, a ver cómo vas a servir a tu esposa y a tus hijos. Y mañana, cuando nos levantemos, igual, pensar eso. Pero es motivo de gozo cuando lo hacemos. Amén. Pues muy bien, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos sabiduría, Señor, para ser los esposos que quieres que seamos. Te pedimos también perdón porque muchas son las veces que nos equivocamos. Pero gracias porque cada día nos regalas una nueva oportunidad de ser mejores, nos regalas una oportunidad de estar más cerca de ti, de reflejar más tu amor, primeramente en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos y después hacia el mundo. Gracias, Señor, por esa oportunidad que a diario nos regalas. Te pedimos por todos los matrimonios de nuestra iglesia, por todos nuestros hermanos de nuestra iglesia Palabra de Vida y por nuestros pastores Joaquín y Yolanda Recamier. Gracias, Señor, por sus vidas. Bendícelos, guárdalos. Gracias, Padre, por tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, pues eso es la palabra de hoy. Muy buenas noches y pues ya están listos para el bailongo de ¿cuándo es? De pasado mañana. Por allá nos vemos, que descansen y pues nos vemos, si Dios quiere, el día sábado. Buenas noches, hermanos. Bye bye.